Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de Rafael Sanzio, aquel extraordinario pintor del Renacimiento, quien naciera un 6 de abril de 1483. Era el hijo de Giovanni de Santi, que en ese entonces era pintor en Urbino. Giovanni era un pintor mediocre, pero su hijo se crió entre las pinturas. Allí el pequeño Rafael conoció a Piero della Francesca y se familiarizó con el arte de su época y estuvo rodeado de escultores, pintores italianos, algunos flamencos. Y cuando su padre murió, Rafael tenía tan solo 11 años de edad, aunque ya había empezado a transmitir el arte a su hijo. Aparentemente, Timoteo Viti se hizo cargo de la enseñanza de Rafael y el jovencito creció en círculos que tenían acceso a la corte. Los tíos y tutores de Rafael creían que tenía mucho talento y entonces habían pensado en mandarlo a Florencia a estudiar con el célebre Leonardo da Vinci. Pero la vida que llevaba el gran florentino no les gustaba y prefirieron mandarlo a Perusa, que estaba más cerca de la ciudad de Urbino, para que el perugino, es decir, Vannucci, le siguiera enseñando y perfeccionase el arte de este joven, que era una gran promesa. Cuando el perugino partió a Florencia, Rafael permaneció en Perusa y heredó la demanda de pinturas de Vannucci, y allí empezó a hacerse famoso, porque pintó en la iglesia de San Francisco la coronación de la Virgen. Esa pintura tuvo éxito y le encargaron otras, y allí empezó la prodigiosa proliferación de pinturas de Rafael. Tenía una característica que lo acompañó toda su vida y que al mismísimo Leonardo da Vinci le impresionaba, y era que él decía que para pintar no había que pensar, simplemente había que hacer. Y realmente él sabía hacer sin llevar los grandes cálculos que hacía Leonardo cada vez que daba un trazo. Finalmente lo sedujo la idea de ir a Florencia, porque allí había un gran estímulo por la competencia, la crítica, por la manera en que se podía aprender de primera mano las nuevas tendencias del trazo, la composición y el color. Así que hacia el año 1504 partió para Florencia. Allí estudió escultura, fragmentos arquitectónicos antiguos, copió a Masaccio, estudió a Leonardo, a Miguel Ángel. Durante un tiempo cedió ante el influjo. De hecho, pintó a Maddalena Doni de una manera muy similar, una imitación de la Mona Lisa que hoy se encuentra en el Palacio Pitti, solo que esta Madonna Doni de Rafael no tiene la enigmática sonrisa de la Mona Lisa. Luego se maravilló de la pintura de Fra Bartolomeo, a quien visitó en su celda en San Marcos. En su época florentina, Rafael hará prácticamente sus mejores obras. Sin embargo, me quiero referir a otra obra en particular, ya que en 1508 Rafael decidió partir hacia Roma, que ahora estaba empezando a ser el nuevo faro del Renacimiento, superando a Florencia, y fue llamado por Julio II, el Papa que gobernó Roma desde el 1 de noviembre de 1503 hasta su muerte el 21 de febrero de 1513. Así que en el verano del 1508, Rafael fue y Julio II le pidió que pintara para él algunas paredes del Vaticano. Y a los 28 años de edad, Rafael pintará la Escuela de Atenas, donde aparecerán medio centenar de figuras que compendiaban ricos siglos de pensamiento griego, todas reunidas en un monumento inmortal bajo un pórtico pagano. Allí está la glorificación de la filosofía y enfrente
otra pintura de él, llamada La Disputa, que habla sobre la teología. En la escuela de Atenas aparece Platón, con una frente amplia, ojos profundos, cabello y barba blancos, señalando con el dedo hacia el cielo, hacia el mundo de las ideas, y junto a él Aristóteles caminando quietamente, señalando la tierra, el idealismo y el realismo. Aristóteles, con su palma hacia abajo, quiere volver a la tierra lo que el exaltado idealismo de Platón lleva hacia el cielo. Está Alcibíades, Pitágoras intentando apresar en tablas la música de las esferas, una hermosa dama que parece ser Aspasia, Heráclito escribiendo enigmas, Diógenes echado negligentemente, semidesnudo, allí sobre unas escaleras de mármol, Arquímedes dibujando geometrías sobre una pizarra donde hay 4 absortos jovencitos, Ptolomeo y Zoroastro con sus globos, un niño corriendo ansioso con unos libros, quizás en busca de autógrafos de los autores, y muchas más personas cuya identidad discuten todavía los doctos. Pero no es otra cosa que un parlamento de sabiduría, que jamás se había pintado y jamás se había concebido. Ninguna palabra sobre herejía, ningún filósofo condenado a la hoguera. Allí estaba el paganismo con sus grandes referentes, pintados por un joven cristiano que los había reunido a todos en el Vaticano. Esta pintura, que está frente a La Disputa, que es una obra igualmente grandiosa, en donde aparece en la cumbre Dios Padre sosteniendo el globo terráqueo, debajo de él su Hijo, a su derecha María, a su izquierda Juan Bautista, en torno a él una nube, 12 magníficas figuras del Antiguo Testamento y la historia cristiana, Adán, Abraham, Moisés, David, Judas Macabeo, Pedro, Pablo, San Juan Evangelista, Santiago el Mayor. Por debajo aparecerán Tomás de Aquino, San Agustín, San Ambrosio, Savonarola. Es decir, tenemos de un lado, en una pared, a lo judío cristiano y del otro lado a lo pagano. Lo que logró fue entonces que la escuela de Atenas y La Disputa sean este ideal del Renacimiento, donde la antigüedad pagana y la fe cristiana vivieron juntas, en una sala y en armonía. Estos rivales, en la suma de su concepción y composición, no lo han vuelto a pintar otras personas. Por eso es una obra, la escuela de Atenas y La Disputa. No son 2 obras. Una complementa a la otra, una no sería nada sin la otra. Y la disputa teológica no sería nada sin la filosofía. Y el pensamiento no sería nada sin el sentimiento, de donde proviene la fe. Y creo que Rafael un poco resume el advenimiento de la gran crisis del pensamiento humano, de esa escisión que tenemos, en donde el cerebro va hacia un lado y el corazón hacia el otro, en donde el pensar dice una cosa y el sentir dice otra. Y uno a veces debe pararse mirando la escuela de Atenas y a veces darse vuelta y mirar La Disputa, para que el corazón y la mente estén satisfechos y embelesados. Y como Rafael hace esta pintura en homenaje a la escuela de Atenas de Platón, elegí una frase de este pensador para despedirme, en donde nos cuenta un poco este diálogo silencioso que nos propone la filosofía, en donde las disputas internas se manifiestan, que dice así: la filosofía es un silencioso diálogo del alma consigo misma en torno al ser.